Comenzar entonces. Perfecto. Buenos días a todos y todas. Nos complace darles la bienvenida a nuestra sexta sesión del Diplomado Sistemas Internacionales de Protección de los Derechos Humanos del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. Damos la bienvenida también muy especialmente a nuestra querida profesora María Julia Ochoa. Ella es profesora investigadora de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Es abogada cum laude egresada de la Universidad de los Andes en Venezuela, máster iberoamericano de estudios jurídicos en la Universidad de Navarra, España, especialista en propiedad intelectual de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Ella es doctora en Derecho magna cum laude de la Universidad de Göttingen en Alemania, es investigadora postdoctoral del Instituto Max Planck en Alemania, es profesora, como ya dije, también investigadora de planta de la universidad, en este momento, de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. La profesora María Julia Ochoa nos hablará sobre los derechos humanos y los pueblos indígenas y su protección internacional. Les recordamos que el chat está abierto para que hagan sus preguntas y al final, si hay oportunidad, también pueden levantar la mano en caso de que haya tiempo y quieran hacer una participación hablada o oral. Bueno, entonces los dejo pues hoy con la profesora María Julia Ochoa Jiménez y espero que esta sesión sea muy aprovechada y sea muy útil para todos y todas. Muchas gracias. Buenos días, muchísimas gracias a la profesora Mayda Hochevar por su presentación tan amable. Para mí es un placer, muchísimas gracias por invitarme también y es un placer para mí estar hoy con ustedes. Espero que estén viendo la lámina, creo que sí, lo estoy haciendo bien. Como la profesora nos ha dicho, el tema de hoy es derechos humanos y pueblos indígenas. Yo quisiera hacer una advertencia, digamos, un poco antes de comenzar, y es un poco la relación que yo tengo con este tema. Yo soy profesora de la universidad, trabajo en Derecho Internacional Privado, como acaba de decir la profesora hace unos minutos, y pues no practico como abogada, pero sí que he investigado en diversos temas desde que estoy en estos temas de investigación, y el tema de los derechos indígenas ha estado siempre presente de una forma transversal en diversos temas que yo he tratado. La profesora les decía, por ejemplo, que he trabajado con temas de propiedad intelectual, y en ese sentido también he tenido que ver con derechos de los pueblos indígenas en estos momentos. De hecho, estoy trabajando con derecho internacional privado, y de alguna forma los derechos de los pueblos indígenas siguen presentes en mis intereses. Yo estoy trabajando un poco el vínculo entre derecho internacional privado y derechos de los pueblos indígenas, en particular porque también trabajo lo tocante a las normas relativas a protección de patrimonio cultural, de manera que hay un vínculo allí bastante presente. Entonces esa es un poco la perspectiva necesariamente desde la cual yo veo este asunto, además de los intereses que pueda tener en otros sentidos, ¿no? Pero mi aproximación al conocimiento de estos derechos viene determinada por esa experiencia. Vamos a ver. Perdón. Bien. Acá presento un poco el contenido de lo que voy a hablar. En primer lugar, voy a contextualizar un poco los derechos de los pueblos indígenas en cuanto a los sistemas que existen de protección de los derechos humanos en el derecho internacional, evolución de los derechos de los pueblos indígenas, y luego me centraré en ver los tratados internacionales más importantes que han existido en esta materia, que han sido sucesivamente un convenio del año 57 que se dictó dentro de la Organización Internacional del Trabajo, y luego otro convenio del año 1989 también dentro de la Organización Internacional del Trabajo. Y luego voy a hablar de dos instrumentos internacionales muy importantes en esta materia, que son la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas, que fue adoptada por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2007,
y luego de otra declaración adoptada en el marco de la Organización de Estados Americanos en el año 2016. Y luego voy a hacer un breve repaso sobre los casos que han sido tratados en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Para tener un poquito más de contexto, en esta primera lámina traigo algunas cifras que pueden darnos un poco la idea de la importancia que puede tener el estudio y la consideración en general de los derechos de los pueblos indígenas. Esto los traigo de información que está en la página web del Banco Mundial, y allí vemos que existen aproximadamente 370 millones de indígenas en aproximadamente 90 países. 5% de la población mundial vienen a representar esta cantidad de personas. Y un dato importante es que alrededor del 15% de las personas que viven en pobreza en el mundo son indígenas. Y esto es importante en el sentido de la vulnerabilidad en la cual se encuentra este grupo humano. Y de alguna forma eso justifica la necesidad de protección especial, ¿no? Más allá de otras justificaciones que podemos encontrar desde otros puntos de vista. Y una cuestión importante, lo voy a resaltar posteriormente, es que los pueblos indígenas son propietarios, ocupan o utilizan alrededor del 25% de la superficie terrestre. Y sin embargo, eso implica la protección de alrededor del 80% de la biodiversidad del planeta. Eso, de alguna forma, nos da luces sobre cuán importante es la custodia que estos pueblos ejercen sobre determinados espacios. Dicho esto, hay otra acotación que quiero hacer antes de pasar a los temas que ya les indiqué. Y es lo que tiene que ver con la consideración de los derechos de los pueblos indígenas propiamente como derechos humanos. Y quisiera hacer una acotación al respecto porque hay quienes piensan que no es fácil o incluso no es posible considerar que los derechos de los pueblos indígenas sean propiamente derechos humanos. Algunos consideran que desde el punto de vista de la necesidad de que los derechos humanos sean considerados derechos universales, los derechos de los pueblos indígenas quedarían excluidos. Esta discusión que defienden algunos autores, sin embargo, yo creo que podríamos considerarla en cierto sentido no tan importante cuando pasamos directamente a ver que existen efectivamente ciertos derechos, que han sido reconocidos ciertos derechos a los pueblos indígenas, y cuando consideramos además que independientemente de su consideración o no como derechos humanos, los derechos humanos y todo el discurso de derechos humanos y todo el respaldo de la Constitución de determinados órganos en el plano internacional para discutir los derechos humanos, para constituir los derechos humanos, todo este marco que existe en el plano internacional en el contexto de derechos humanos han sido sin duda un marco a través del cual se han desarrollado los derechos de los pueblos indígenas, de manera tal que independientemente de su consideración o no como derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas se encuentran dentro de ese marco, porque ese ha sido el marco que le ha servido de espacio para el desarrollo de los derechos de los pueblos indígenas. Una cuestión importante a tener en cuenta en este sentido es que los pueblos indígenas, sus representantes y las mismas organizaciones indígenas en realidad han hecho un uso muy inteligente, muy efectivo además, de esas instituciones y de esos discursos en materia de derechos humanos que justamente ha alimentado, enriquecido y ha hecho posible la configuración y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Otra cuestión importante que de alguna forma justifica esta relación es que definitivamente la pone de manifiesto de forma muy clara, la encontramos en la jurisprudencia de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que como vamos a ver se ha ocupado de este tema y lo ha hecho de una manera muy comprometida y de una manera que
no nos deja dudas acerca de la consideración de los derechos de los pueblos indígenas como derechos humanos, más allá de cualquier disquisición de tipo teórico que pueda haber al respecto. Ahora sí, voy a comenzar con el primer punto que les mencionaba en la primera lámina, y es el de indicar un poco este marco, tanto normativo, en los diferentes instrumentos de derechos humanos, como orgánico, en el cual se desarrollan pues, los derechos de los pueblos indígenas, como les anunciaba hace unos minutos. Y lo hago, yo acá en esta lámina les muestro, por un lado, digamos, un esquema, un bosquejo de lo que es el sistema universal de derechos humanos que se ha configurado en la Organización de Naciones Unidas, y de otro lado, el sistema interamericano, también un bosquejo de lo que es el sistema interamericano que se ha configurado en el marco de la Organización de Estados Americanos. Lo que quiero resaltar acá, como nosotros vemos, tenemos en el sistema universal desde el año 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos, y luego paulatinamente la configuración de determinados tratados que esto que estoy diciendo seguramente no es nuevo para ustedes, de diferentes tratados que son más específicos. Entre ellos destacan, por supuesto, los dos pactos del año 66, el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos, pero además las demás convenciones que tenemos sobre temas específicos. Como sabemos, existen unos órganos, un órgano sobre todo principal desde el año 2006, que es el Consejo de Derechos Humanos, que vino a sustituir la antigua comisión, y hay algunos órganos especializados dentro de Naciones Unidas, algunos de los cuales tienen procedimientos o tienen instrumentos específicos en materia de derechos humanos. Es el caso de la Organización Internacional del Trabajo, que, como les digo, ha sido un espacio en el cual se han desarrollado dos tratados internacionales muy importantes en esta materia, que posteriormente les comentaré de qué tratan, y en la UNESCO, donde existe también un procedimiento especial, que es el procedimiento 104, que fue adoptado en los años 70, que está específicamente dedicado a temas, a los derechos relativos a los temas de los cuales se ocupan este órgano especializado que es la UNESCO, ¿no? Que es educación especialmente y ciencia. Y luego tenemos en las convenciones también existen órganos para la aplicación y la vigilancia del cumplimiento de cada uno de esos tratados, que esto seguramente también ya ustedes lo conocen. Yo en este sistema universal resalto dos cuestiones. Por un lado, la convención de las dos convenciones, los dos convenios de los que vamos a hablar que se han configurado en la Organización Internacional del Trabajo, que es por donde comenzaré, y luego la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que, como les dije, fue adoptada en el año 2007 a través de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Lo que quería destacar de alguna forma es que en el sistema universal general, digamos, dejando de lado este órgano especializado que es la Organización Internacional del Trabajo, realmente las Naciones Unidas, desde su constitución, llega a ocuparse de los derechos de los pueblos indígenas propiamente en el año 2007. O sea, llega realmente a configurarse había, por supuesto, discusiones, pero llega a configurarse un instrumento normativo en el año 2007. Anteriormente había habido muchas discusiones, como les digo, se habían configurado algunos órganos dentro del sistema de Naciones Unidas, pero no es sino hasta el año 2007, y además como una declaración. Yo, para decir brevemente, solamente recordar que una declaración no tiene la misma fuerza vinculante que puede tener un tratado internacional, como sí que lo son las convenciones, los convenios de los que voy a hablarles luego de la Organización Internacional del Trabajo, o como lo son las convenciones en los temas específicos que yo les menciono allí. Y tampoco tenemos, entonces, al tener solamente una declaración, no tenemos tampoco ningún órgano específico que se encargue de la aplicación y de la vigilancia del cumplimiento de esa declaración, como sí los tenemos en las convenciones específicas sobre las otras materias.
En el sistema interamericano también tenemos que hay normas generales. Algunas de ellas, pues tenemos la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre y tenemos también la Convención Americana, que seguramente a ustedes ya les resulta familiar, y el Protocolo sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sobre la abolición de la pena de muerte. Y además tenemos algunas convenciones específicas también, que yo les indico allí. Y de alguna forma vemos un poco también que no es sino hasta tiempos muy recientes cuando tenemos propiamente un cuerpo normativo específico dedicado a los derechos de los pueblos indígenas. Es apenas en el año 2016 cuando se adopta formalmente este instrumento y también tiene el carácter de declaración y no es propiamente un tratado internacional. Teniendo esto un poco en mente, este marco, voy a hacerles un pequeño recorrido desde el año 57, cuando tenemos la primera normativa sobre esta materia, que es el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo, que es el primer instrumento normativo, y que en este caso es un tratado internacional que se ocupa de la materia. Y luego en los años 70, un poco también dado por el contexto que, como vamos a ver, es generador de muchas críticas que configura ese primer convenio de la Organización Internacional del Trabajo, en los años sucesivos, y particularmente en los años 70, en la década de los años 70, se comienzan a organizar mucho los representantes de los pueblos indígenas y se incrementa lo que se conoce como diplomacia indígena en el plano internacional, que trata de hacer uso de los espacios creados en materia de derechos humanos para posicionarse internacionalmente y para tratar de que sus intereses sean escuchados y sean tomados en cuenta. En el año 71, de hecho, se crea se ordena a la subcomisión para la prevención de discriminación y protección de las minorías, que no era específicamente para derechos indígenas, pero dentro de esa comisión se hace parte de su mandato la necesidad de realizar un estudio sobre cuál es la situación de las poblaciones indígenas. Y esto fue bastante importante porque esto dio pie a que posteriormente aparecieran una serie de informes que fueron desarrollados por José Martínez Cobo y que se conocen como los famosos informes Cobo, porque allí, por un lado, se refleja cuál es la situación en gran medida precaria en la que se encuentran los pueblos indígenas en todo el mundo, y además se elabora una manera de conceptualizar a los pueblos indígenas que se había visto como uno de los problemas fundamentales, cómo conceptualizarlos, ¿no? Cómo entenderlos para poder comprenderlos como titulares de derechos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, este informe estos informes que aparecen entre el año 1981 y 1983 son bastante importantes. Y de hecho, en el año 1982 se crea un grupo de trabajo específico para las poblaciones indígenas y se encarga a este grupo de elaborar un proyecto para una declaración. Entonces, en ese momento comienza a configurarse la declaración que se adopta posteriormente en el año 2007. Pero durante todos esos años se producen unas discusiones que son bastante importantes porque pues, son las que al final generan, en cualquier caso, esta declaración. Y en el interín tenemos que el convenio del año 1957 es sustituido en la Organización Internacional del Trabajo por un nuevo convenio bastante distinto. Ahorita les voy a explicar cuáles son las diferencias entre uno y otro. Y este es importante porque, como les digo, es un tratado internacional que tiene en ese sentido una fuerza vinculante bastante importante, mucho más incuestionable, digamos, de lo que pueda ser la fuerza que puedan tener las declaraciones en particular, u otros tipos de normas en el plano internacional. Entonces tenemos la declaración posteriormente en el 2007 y luego tenemos la otra declaración que fue adoptada en la Organización de Estados Americanos, que es la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Digamos, estos son como los hitos tal vez más importantes de tener en cuenta
en este complejo de cuestiones que se suceden en el desarrollo de los derechos de los pueblos indígenas en el plano internacional. Entonces voy a comenzar mostrándoles qué era lo que decía el primer convenio, que es el convenio de la OIT del año 1957. Este convenio tiene una aproximación de protección de derechos individuales únicamente, es decir, de proteger a los miembros de los pueblos indígenas o miembros de las poblaciones tribales o semitribales, que era a lo que se refería este convenio. Y otra cosa es que la protección que ofrece este convenio es transitoria, y es transitoria precisamente porque, como indico en la lámina siguiente, la concepción que tiene este convenio es la búsqueda de la integración o asimilación de los pueblos indígenas, o de los indígenas en general, a la sociedad dominante. Entonces, se ofrece una protección en tanto sea que sería necesaria en ese periodo que transcurriría mientras son integrados y asimilados a la sociedad y por tanto pues, podrían ser protegidos como cualquier otra persona. Esa idea asimilacionista o integracionista se refleja luego también un poco en los trabajos que se estaban haciendo en particular en la OEA a través de un instituto específico en materia de pueblos indígenas, el Instituto Indigenista Americano, que pues tenía también la idea de que lo mejor que podría ocurrir a los pueblos indígenas era que fuesen integrados o asimilados a la sociedad general. Sin embargo, posteriormente, como les decía, la OIT recibió, digamos, este convenio, esta manera de comprender la aproximación a la protección de los pueblos indígenas generó muchísimas discusiones. Tiene, sin embargo, por supuesto, una importancia grande en el sentido de que dio pie a las discusiones y además generó un espacio dentro del cual esas discusiones podían tener lugar. Pero posteriormente se hace necesario modificar esas normas precisamente por lo criticable que son esos puntos que yo les decía. Por un lado, la concepción meramente individual de los derechos que pueden ser ofrecidos para proteger a este tipo de, a estas poblaciones, y por otro lado, la concepción asimilacionista. Ambas cosas cambian entonces en el convenio 169. Por un lado encontramos que se reconocen los derechos de los pueblos indígenas en tanto pueblos indígenas, y esto lleva de la mano la configuración de derechos colectivos a favor de estas poblaciones. Trae una definición bastante cercana, digamos, a la discusión que estaba teniendo lugar en las Naciones Unidas, porque las discusiones iban bastante, se retroalimentaban un poco, digamos, y como les decía, Martínez Cobo había de alguna forma ayudado bastante a configurar de una manera clara cómo debían entenderse los pueblos indígenas, y eso es absorbido un poco en este convenio 169, y nos dice entonces que los titulares de derechos son pueblos que son considerados indígenas por descender de poblaciones que habitaban en el país, en una región geográfica, en el momento de la conquista o la colonización, o al momento de establecerse las actuales fronteras, y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. Entonces, esas son tal vez las características más importantes de este tipo de grupos. Pero lo más resaltante es entonces que este convenio va dirigido a los grupos en particular y no a los miembros de los grupos. No tiene una concepción únicamente de derechos individuales. Esto es muy importante porque esto va un poco en contra de lo que es predominante en materia de derecho internacional público, que se entiende que los sujetos en derecho internacional público son o bien el Estado o bien los individuos. Entonces, esta especie de sujeto distinto que no encuadra exactamente dentro de ninguna de esas categorías, ya sea individuo o sea Estado, es algo que choca mucho a la manera tradicional de comprender la subjetividad en materia de derecho internacional. Y esto trae de la mano un problema
particular asociado a un derecho que tal vez es el derecho más general y fundamental que sirve de base a los demás derechos en materia de protección de los pueblos indígenas, que es el derecho a la autodeterminación. Entonces, si tenemos a los pueblos como titulares de derechos y además estos pueblos reclaman que se les respete el derecho a su autodeterminación, lo que los configura de alguna forma como sujetos del derecho internacional, esto crea muchísima resistencia, sobre todo por parte de los estados. Y es así porque se considera que el derecho a la autodeterminación es un derecho que tienen los pueblos y que supone la posibilidad de que estos pueblos puedan llegar a constituirse en estados. Se utiliza como uno de los argumentos en contra de esta posibilidad que en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, que es el tratado que le da nacimiento, el tratado fundacional de la Organización de las Naciones Unidas, concibe el derecho a la autodeterminación como un derecho asociado a los pueblos entendidos como entidades que pueden constituirse en estados. Entonces, sin embargo, los pueblos indígenas han mantenido siempre en sus reclamaciones que ellos han de ser considerados pueblos, sobre todo para ser distintos de las minorías y para que el derecho a la autodeterminación se les reconozca. Entonces, esta especie de problema en el que se encuentra en ese momento la discusión hace que se genere una distinción entre lo que puede ser considerado autodeterminación en el sentido tradicional, que es el que les acabo de indicar, que sería la autodeterminación externa, y otra autodeterminación que es más bien la que representa lo que los pueblos indígenas quisieran, que es una autodeterminación interna que solamente hace referencia a la posibilidad de ser reconocidos como entidades distintas del Estado, pero que existen al interior del Estado y que tienen además la posibilidad de regularse de acuerdo a sus propias normas y a sus propias instituciones. Entonces, normativamente, la solución que se encuentra en el Convenio 169 es decir que se reconoce el derecho a la autodeterminación y más adelante se dice que ese término, pueblos, no deberá ser entendido de la manera como se entiende en el derecho internacional. Entonces, a eso, en realidad, a lo que hace referencia es que no puede entenderse que el derecho a autodeterminación implique la posibilidad de constituir un nuevo Estado. Sin embargo, este convenio, en ese marco, ofrece unos avances bastante importantes. Una cosa importante que trae, dejando un poco de lado esta discusión sobre la autodeterminación, que se considera como un derecho básico para los demás derechos, se reconoce que los pueblos indígenas tienen goce pleno de todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales, independientemente de su consideración como indígenas. O sea, por el solo hecho de ser seres humanos, por supuesto, tienen el pleno goce de todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales. De la mano del derecho a la autodeterminación se encuentra el derecho a la consulta previa, que yo los traigo acá para resaltarlo, porque es uno de los derechos que más ha dado, digamos, discusiones, pero también desarrollos normativos en los planos nacionales, sobre todo en América Latina, que tiene que ver con la necesidad de que a los pueblos se les consulte cada vez que sea necesario establecer determinadas medidas, ya sean legislativas, administrativas, para, por ejemplo, el desarrollo de un proyecto en los territorios donde ellos se encuentran. Entonces, es necesario que a los pueblos se les consulte. ¿Cuál es la extensión de esta consulta? Es algo que ha sido interpretado de diversa manera en los diferentes sistemas normativos nacionales. Pero, sin embargo, en general, varios
países, en realidad una cantidad considerable de países en América Latina, han firmado y ratificado el convenio 169 y han tratado, por supuesto, de implementar con bastante, digamos, unas resistencias al interior mismo de las instituciones estatales sobre cómo ha de realizarse esta consulta previa. Otra cuestión importante es que hace referencia al autogobierno. La consulta previa es, como les acabo de decir, una consulta que tiene que hacer el Estado a los pueblos, pero además al interior de los pueblos indígenas, estos tienen el derecho a decidir sus propias prioridades y a controlar en la medida de lo posible su propio desarrollo. Esto es lo que se puede identificar como autogobierno, que es, digamos, una concreción un poco más clara del derecho a la autodeterminación. Esto también, por supuesto, ha sido implementado en los planos nacionales de diferentes maneras. Pero en cualquier caso, más allá de las normas en concreto que podamos encontrar en las normas nacionales implementando el convenio 169, una cuestión bastante importante que ha significado el convenio 169, incluso más allá de la propia ratificación que hayan hecho los estados, es que el convenio 169, junto con todas las discusiones que tenían lugar en ese momento, estamos en el año 1989, todavía no se han adoptado las declaraciones, pero ya estaban, justamente en el año 89, ya había comenzado la discusión de la declaración en las Naciones Unidas y en este año comienza justamente a crearse el proyecto de declaración en la Organización de Estados Americanos. Todas esas normas, esos documentos que van saliendo de esas discusiones, más el convenio 169, llega a considerarse que hacen parte de una costumbre internacional. En materia internacional, la costumbre es una de las fuentes más importantes, junto con los tratados internacionales. Por supuesto, determinar la existencia de una costumbre no es cuestión sencilla, no es tan sencilla como demostrar la existencia de un tratado internacional, por supuesto, pero es una fuente muy importante, porque representa, por un lado, que los estados efectivamente se están comportando de una manera que indica la necesidad de considerar eso una regla de comportamiento, y por otro lado refleja pues la intención de la obligatoriedad de considerar obligatorio ese comportamiento. Entonces, esa configuración o ese tratamiento de estas normas como derecho consuetudinario o como costumbre internacional es bastante importante, y como veremos luego es tomado en cuenta también por los órganos del sistema de protección de los derechos humanos en el sistema interamericano, para proteger estos pueblos aún sin tener un instrumento normativo con la forma de tratado que fuera de obligatorio cumplimiento, indudablemente. Voy a mencionarles ahora de manera un poco rápida cuáles son los derechos que encontramos en las declaraciones. Yo he tratado voy a tratar de mostrarles las dos declaraciones, la de las Naciones Unidas y la de la OEA, de manera conjunta, para que veamos que se asemejan mucho en cuanto a los derechos que contemplan ambas, y luego voy a tratar de diferenciar un poco en algunas consideraciones en las que pueden distinguirse algunos derechos que encontramos que son distintos en cada uno de estos instrumentos. Encontramos en primer lugar que tanto la Declaración de la ONU como la de la Organización de Estados Americanos contemplan el principio de la libre determinación. Lo contemplan un poco en el mismo marco, de la misma manera, tomando en cuenta las discusiones que yo les planteaba, que habían tenido lugar con el convenio 169, es decir, se entiende que es autodeterminación interna o libre determinación interna, en el sentido de que no implica la constitución de nuevos estados. Lo trae claramente cada una de las declaraciones, se reconoce ese derecho y luego se dice que no se debe interpretar ese derecho como
podría ser interpretado en el derecho internacional, y eso lo que quiere decir es lo que les estoy diciendo, no pueden ser estados. Y una acotación que acá les traigo, solamente en relación con este derecho de la libre determinación, es que existe se han realizado algunos estudios en relación sobre cómo se ha desarrollado este derecho a la libre determinación, en particular de la mano de el derecho al autogobierno o el derecho a la consulta previa, etcétera. O sea, esas manifestaciones más claras del derecho a la libre determinación en los países latinoamericanos, y particularmente yo al final les coloco una bibliografía. Hay un profesor de Perú, el profesor Merino, que dice que en realidad las medidas que se han tomado en el plano nacional son medidas que más bien refuerzan el poder estatal frente a este tipo de grupos, porque realmente una de las discusiones que parece, o una de las realidades que da lugar a discusiones en esto, es que las medidas que se toman en el plano nacional tienden más bien a separar a estas poblaciones del resto de las poblaciones, darle determinados derechos, pero el ejercicio de estos derechos y la implementación de estos derechos depende del ejercicio del poder estatal, de manera que pareciera que estos derechos, al momento en el que se materializan, representan más bien un fortalecimiento del poder de los estados frente a los pueblos. Pero sin embargo, pues el ajustar esto o no a cuál es la verdadera intención que existe en el plano internacional, parece que es una tarea en la que todavía quedan cuestiones por hacer. Bien, una cuestión importante acá en relación con estas declaraciones es que se dice expresamente que hay derechos tanto individuales como colectivos, y se hace referencia expresa a que los derechos humanos y las libertades fundamentales se tienen no solamente individualmente, sino también de forma colectiva. Otra cuestión, otro derecho que encontramos es el derecho a la identidad o autoidentificación. Esto es importante porque lo que determina si una persona o si un grupo es indígena o no es su propia manifestación en ese sentido. La autoidentificación quiere decir: yo soy indígena en la medida en la que yo considero que soy indígena. Es decir, esto es previo al reconocimiento oficial que pueda hacer cualquier estado de mi carácter de indígena o no. Se establece el derecho a la vida. Expresamente se rechaza la asimilación, que, como les decía, es algo que que estaba institucionalizado de alguna forma en el convenio de la OIT del año 57. Se establece el derecho de que los pueblos indígenas puedan disponer de sus propios medios de información y de comunicación. Se establece el derecho al patrimonio cultural de los pueblos indígenas, tanto tangible como intangible, y esto incluye el derecho de usar sus propias lenguas. Se establece protección específica contra el genocidio, el derecho a mantener sus estructuras institucionales propias, que se relaciona bastante con el derecho al autogobierno que podemos identificar en el convenio 169 de la OIT. Se establece la propiedad tradicional sobre las tierras, territorios y recursos, el derecho a la consulta previa y al consentimiento, y el derecho a la paz y a la seguridad. Digamos que podemos destacar este listado de derechos entre los derechos que encontramos en estas declaraciones. Viéndoles un poco de forma ya separada, la Declaración de las Naciones Unidas del año 2007 tiene algunos derechos individuales particulares. Por ejemplo, el derecho a la nacionalidad se establece de forma expresa. Los miembros de los pueblos indígenas tienen derecho a tener una nacionalidad. El derecho a la vida, el derecho a pertenecer a la comunidad, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, o el derecho al acceso a los servicios sociales y de salud. Estos derechos se establecen como derechos individuales de los miembros de los pueblos indígenas. Y en la Declaración Americana, por ejemplo, encontramos unos derechos colectivos particulares, como el derecho colectivo para su existencia, bienestar, desarrollo integral como pueblo.
es un derecho que encontramos en particular en esta declaración. El derecho a la personalidad jurídica, que viene un poco de la mano de los problemas que pueda haber sobre la concreción de derechos en los planos nacionales. Muchas veces un obstáculo que se encuentra es el del reconocimiento de la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, entonces se establece esto como un derecho particular en esta declaración. Y el derecho a la jurisdicción indígena, que también de alguna forma de la mano del convenio 169 ya venía reconociéndose en algunas jurisdicciones nacionales, desde antes del 2016 de la declaración. Entonces se establece como un derecho dentro de la declaración. Y otros derechos que encontramos ya como derechos individuales dentro de la declaración es por ejemplo, uno muy interesante, es el de la no discriminación de las mujeres de forma particular. Lo encontramos allí, y también encontramos como derechos individuales el derecho al trabajo, los derechos laborales asociados al trabajo. Voy ya por último a referirme un poco a cómo se han desarrollado los derechos de los pueblos indígenas en el ámbito del sistema interamericano. Yo traigo aquí un listado de algunos casos de los más importantes que han tenido lugar desde el año 2001. Y tengo el año 2001 como punto de partida para este listado, porque en ese año se decide uno de los casos que ha sido más importante en la jurisprudencia dentro del sistema interamericano, que es el caso Comunidad Mayat-Masumu Aguastingni contra Nicaragua. Esto no quiere decir que hayan comenzado a tratarse los temas de los pueblos indígenas en ese momento, pero hay un viraje bastante importante sobre la perspectiva desde la cual son observados estos derechos a partir de ese caso. Antes, los derechos de los pueblos indígenas habían sido tratados sobre todo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, teniendo como punto de apoyo el artículo 27 del Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos. Este artículo contempla el derecho de los miembros de las minorías étnicas para ejercer determinados derechos que nacen justamente por su pertenencia a estas minorías étnicas, ¿no? Asociados a la religión, asociados a sus tradiciones culturales, al uso de la lengua, pero son derechos colectivos, como les acabo, derechos individuales, no derechos colectivos, derechos en tanto miembro de esa minoría. Y esta es otra cuestión importante. Por un lado son entonces derechos individuales y por otro lado no se habla de pueblo indígena, sino de minoría étnica. Esto tenía problemas, digamos, era criticado de diversas formas, recurrir a este artículo 27 de este pacto, porque, pues, por un lado son derechos individuales, no hay ningún reconocimiento colectivo allí de forma expresa, pero además de eso, la terminología usada no era compatible con los intereses que estaban siendo representados por los pueblos indígenas, porque ellos no han aceptado que se les reconozcan como minorías, porque justamente el reconocimiento como pueblo, como les indicaba, viene atado a al reconocimiento de su derecho a la libre determinación o a la autodeterminación, que para ellos ese es el derecho fundamental sobre el cual se construye el respeto de los demás derechos. A partir del año 2001, entonces, como les digo, se comienzan a dar unas discusiones bastante importantes dentro de los órganos, particularmente de la Comisión y de la Corte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y yo creo que se debe, ahorita les voy a explicar de alguna forma cómo se ha desarrollado esa jurisprudencia, pero antes quería comentarles que es muy importante que en este caso, el abogado que representaba a la comunidad en Nicaragua es James Anaya, fue un abogado muy importante y además una persona con una formación muy relevante y muy profunda en materia tanto de Derecho Internacional, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Arizona, como en materia de derechos indígenas. De hecho, él tiene orígenes indígenas también, él es de Estados Unidos y fue durante varios años el encargado del tema de los derechos indígenas en las Naciones Unidas, ¿no? De manera tal que el apoyo de James Anaya
en este caso, el desarrollo que él hizo para apoyar a la comunidad en este caso fue bastante importante e influyó definitivamente en este caso. Además, en este caso, luego yo les voy a mencionar muy brevemente algunas observaciones que en concreto hace en esta temática Cansado Trindade. Cansado Trindade como juez también creo yo, en lo particular, que la participación de James Anaya y de Cansado Trindade es fundamental para que se desarrolle a partir de ese año en adelante una jurisprudencia muy interesante en materia de derechos de los pueblos indígenas en el sistema interamericano. ¿Qué caracteriza esa jurisprudencia? Les voy a decir brevemente, antes de pasar a mencionarles algunos casos hitos. Y por un lado, un concepto que usa, y esto lo introdujo definitivamente James Anaya, es que los derechos de los pueblos indígenas tienen que ser vistos como formando parte de un corpus iuris internacional. Para dar fuerza a esto, se puede echar mano un poco de la idea de esta idea de qué es corpus iuris internacional, de jurisprudencia o de decisiones de la Corte Internacional de Justicia previas. Yo menciono acá una que es muy importante, del año 1971, en una opinión consultiva, hace referencia al hecho de que los instrumentos internacionales tienen que ser comprendidos como haciendo parte de un todo y en particular que tienen que ser interpretados de la forma en la que se encuentra desarrollado ese sistema jurídico al momento en el que es aplicado el instrumento normativo de que se trata. También otra forma de de dar cuerpo, digamos, a esta noción de corpus iuris internacional es tomar en cuenta que la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, este es un tratado internacional muy importante porque ahí básicamente lo que se dice es qué es un tratado internacional, cómo deben interpretarse los tratados internacionales, etc. Entonces, ese tratado, que es como el tratado de los tratados, es el tratado sobre derechos de los tratados, contempla que los tratados internacionales deben ser interpretados tomando en cuenta su contexto. De manera tal que estoy hablando de una decisión, de que esto comienza con la decisión del año 2001, todavía no teníamos entonces las declaraciones, pero teníamos el convenio 169 que independientemente de si había sido o no firmado o ratificado por tal o cual Estado, hacía ya parte de ese corpus iuris internacional y, aunque las declaraciones aún no habían sido adoptadas, ya los proyectos de declaración estaban siendo discutidos en ese momento. Entonces, todo este cuerpo de normas hacen parte de un corpus jurídico, de un corpus iuris. Y esta es una idea bastante importante para el desarrollo de esta jurisprudencia. Tres puntos importantes también son, por un lado, que se enfatiza la necesidad de interpretar progresivamente los derechos humanos, y los derechos indígenas se entienden como derechos humanos en este contexto, y es que esto lo que quiere decir es que, si bien es cierto que al momento que en los instrumentos internacionales que ya habían sido adoptados, fundamentalmente la Convención Americana, que es, digamos, un cuerpo jurídico fundamental, un instrumento jurídico fundamental en el sistema interamericano de protección de derechos humanos, no contempla normas específicas para la protección de los derechos indígenas. Cierto es también que no se les podía exigir, no podía exigirse que ese cuerpo normativo contemplara los derechos de los pueblos indígenas en el momento de su adopción, porque en ese momento todavía se encontraban en un desarrollo muy temprano. Entonces tiene que ser leída la Convención Americana, tomando en cuenta el desarrollo normativo que ha tenido lugar desde su adopción. Otro principio importante es el principio pro homine. La protección debe ser lo más amplia posible, lo mejor posible, y por otro lado, una cuestión importante es que se enfatiza también que la interpretación de los conceptos debe ser una interpretación autónoma, en el sentido de que los conceptos que aplique y que se encuentren incorporados en los derechos reconocidos en el plano internacional y particularmente dentro del sistema interamericano
no deben ser comprendidos como son comprendidos por los ordenamientos jurídicos nacionales. Entonces es autónomo en el sentido de que es independiente de las interpretaciones que puedan tener lugar dentro de los estados. A partir del caso Aguastigny, y ya yo creo que ya vamos a terminar en unos pocos minutos, en el caso de los, del caso Aguastigny, que como les digo es un caso bastante importante, que se inicia en el año, digamos, los casos que dan lugar o los hechos, perdón, que dan lugar al caso se inician en el año 95, tienen que ver con uso o con violación del uso, del derecho del uso de la tierra por parte de la comunidad, ¿no? La comunidad trata de hacerse oír a través de las instituciones y los procedimientos establecidos dentro del Estado. Hubo una demora injustificada, esto hace que ellos puedan ir a la comisión. En el año 98 la comisión pasa el caso a la Corte y la Corte lo interpreta siguiendo un poco la manera como lo venía siendo interpretado por la comisión, teniendo como punto de pivote el derecho a la propiedad. Y es muy interesante porque lo que se tenía en ese momento era, como les decía, la Convención Americana, y la Convención Americana incluye en su artículo 21 el derecho a la propiedad. Entonces, este derecho, se los coloco acá más adelante, estaba contemplado de la siguiente forma: toda persona tiene derecho al uso y goce de su propiedad. Esa es digamos, la regla general, ¿no? Como viene contemplado el derecho a la propiedad. Entonces, eso tenía, digamos, un problema importante, y es que se refiere toda persona, de manera que podría interpretarse como un derecho individual, y no dice más que el derecho, pues toda persona tiene derecho a la propiedad. Entonces, esto genera una discusión importante, y es que, haciendo uso justamente de la idea de la autonomía de la interpretación, se entiende que la propiedad en este contexto no puede entenderse de la manera como se entiende en el derecho civil clásico. Y se hace uso de la interpretación evolutiva, y en este sentido se comprende que la propiedad en el contexto de los pueblos indígenas es un derecho que contempla la relación particular que tiene un vínculo cultural, espiritual, además de económico, entre el pueblo y el lugar que habita. Y esto es, por un lado, fundamental para la supervivencia física y económica de la comunidad, porque allí es donde encuentra su sustento, pero además es parte fundamental de la integridad cultural y espiritual del pueblo. Acá les anoto también algo que se relaciona con esto, que es el hecho de que la propiedad no se fundamenta en el reconocimiento oficial que hace el Estado, sino que tiene su nacimiento en el mismo uso cuando se genera la relación entre los pueblos indígenas y su territorio. Y yo les menciono acá un caso donde esto se ha cristalizado un poco más, que fue decidido en el año 2018, que es de la comunidad Sucuro versus Brasil. Entonces, esa manera de comprender el derecho de la propiedad ha influido en realidad las jurisprudencias posterior en relación con cada vez que se discute la posibilidad de utilización por terceros de los territorios indígenas. Y por otro lado tenemos que otro derecho que ha sido discutido también, que ha estado en el centro de algunos casos, en este caso les estoy comentando el caso Yaqui Axa versus Paraguay, se resalta también el derecho a la vida. Y una cuestión importante es que se considera que la violación del acceso al territorio, es decir, el impedir el acceso al territorio, es un atentado contra el derecho a la vida, pues en el territorio se encuentran los medios de subsistencia, pero eso, que es lo central dentro de la decisión que hace la Corte,
Además, es necesario enfatizarlo, como dice Cansado Trindade, en un voto disidente, y es disidente justamente porque él considera que lo central es observar además que el derecho a la vida implica también el derecho a la identidad cultural del pueblo, y que para esto, por supuesto, es fundamental que su desarrollo, que su vida se desarrolle en el contexto territorial del cual depende ese desarrollo de esa propia identidad. Pero esa relación entre el derecho a la vida y el derecho a la identidad cultural es para Cansado Trindade fundamental. En otro caso, la comunidad Sayoguamatsa de Paraguay, este va muy de la mano del otro caso, eran de unas comunidades que fueron desplazadas de sus territorios y se encontraban en una situación paupérrima, y precisamente por esa situación algunos de ellos fallecieron porque estaban plenamente abandonados en la indigencia. Entonces, acá se resalta que era para ellos imposible, además de acceder a sus medios de subsistencia, practicar sus tradiciones, precisamente porque no podían ingresar a sus tierras que habían sido adquiridas, algunas de ellas a la fuerza, por privados, con el consentimiento del Estado. Y se resalta otra vez más que el derecho a la vida, pero también el derecho a la propiedad se encuentran vinculados a la identidad cultural del pueblo, ¿no? Cansado Trindade insiste también en este caso, en un voto razonado en esta oportunidad, en la necesidad de ver estos derechos en conjunto, ¿no? Y asociados justamente a su supervivencia cultural como un grupo cultural diferenciado. En otro caso, esta vez contra Surinam, la comunidad moyoguana, contra Surinam, vuelve y podemos observar otra vez cómo el artículo 21, siguiendo la interpretación que sobre todo a través de un método evolutivo se había desarrollado a partir de Agustín, se utiliza justamente para proteger a una comunidad que había sido objeto de una masacre, no solamente desde el punto de vista de los del daño físico provocado a determinados miembros, sino también del daño emocional, psicológico, espiritual que se le produce a la comunidad porque se le desplaza de su territorio. Entonces, otra vez, vemos unidos el derecho a la propiedad, el derecho a la vida y el derecho a su supervivencia cultural, ¿no? Este mismo orden de consideración, digamos, y de interpretación de estos derechos se encuentra en otro caso, en este caso en particular también contra Surinam, y aquí es interesante porque lo relacionan de manera directa con el derecho a la consulta previa y al consentimiento fundamentado previo, porque en este caso se trata de la explotación de recursos naturales a través de un megaproyecto de explotación de estos recursos en una zona indígena. Entonces es muy importante en el sentido de que claramente queda reflejado que la consulta previa va de la mano del principio de la libre determinación, al igual que el derecho al consentimiento fundamentado previo, y que estos van de la mano, pues, de el derecho a la propiedad y el derecho a la vida en el sentido en que habían sido ya interpretados en los casos anteriores. Esto mismo lo encontramos luego en casos posteriores. Yo menciono aquí dos de esos casos en los que vemos muy claramente esta tendencia jurisprudencial, pero en casos más recientes también los encontramos. Yo les mencionaba, por ejemplo, el caso contra Brasil, que fue decidido en el año 2018, se inserta también dentro de este mismo desarrollo jurisprudencial, dentro de la Corte y dentro de la Comisión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de manera tal que, resumiendo ya un poco, para concluir, una cuestión importante es que yo creo que tenemos que tener en cuenta siempre que este desarrollo de los derechos humanos, desde sus inicios, aun cuando desde los inicios no contemplara los derechos de los pueblos indígenas por las resistencias que genera
como les decía, en diversos ámbitos, particularmente en la concepción misma de estos derechos como sujetos de derecho, de estos grupos como sujetos de derecho internacional. Sin embargo, este desarrollo de los derechos humanos y esta configuración tanto normativa como orgánica ha sido el espacio en el cual los pueblos indígenas han podido lograr que se inserte el reconocimiento de los derechos que ellos han reclamado históricamente. De manera que el papel de los derechos humanos ha sido fundamental en el desarrollo de estos derechos de los pueblos indígenas. Otra cuestión que quiero que resaltemos y que tengamos un poco en mente en esta materia es, insisto, la relevancia que tiene el principio a la autodeterminación como fundamento para los demás derechos, puesto que de su autodeterminación depende la supervivencia tanto física, pero también cultural, de estos pueblos. Y por último, resaltar lo importante que ha sido, en particular en el contexto interamericano, el reconocimiento de la propiedad indígena y su relación con el derecho a la vida. Todo esto no solamente desde un punto de vista físico o desde un punto de vista económico, sino también desde un punto de vista cultural. Cuestión que por supuesto interesa a los pueblos indígenas, pero que también nos interesa a las personas no indígenas, como haciendo parte, por supuesto, de un todo caracterizado, entre otras cosas, por la diversidad, ¿no? Entonces ya con esto creo yo que puedo recoger un poco las ideas fundamentales de las que estuve conversando con ustedes, y ya para dejarles también, en caso de que ustedes tuvieran interés en pues informarse y leer un poco más sobre estos temas, yo recomiendo, para mí, yo creo que una de las mejores maneras de comenzar es leyendo a James Anaya, o de continuar o de profundizar para quienes ya están involucrados en estos temas. Yo les mencionaba, para mí James Anaya es no solamente un activista muy importante y una persona que ha ejercido labores dentro de la Organización de Naciones Unidas, sino que también es un teórico del derecho internacional muy sólido, de manera que el libro de James Anaya, si lo pueden conseguir súper bien, o cualquier texto de James Anaya sobre este tema es fiable, a mi modo de ver, tanto por la información como por como les decía, su formación jurídica. Y yo les hablaba del profesor Merino, que yo creo que tiene uno de los trabajos más interesantes. Su posición es una posición crítica, trabaja desde la teoría crítica del derecho, pero es bastante bien fundada en un conocimiento bastante dogmático también de la materia, que es muy interesante sobre cómo se ha implementado en América Latina. Particularmente él trata los casos de Perú y Colombia. Él es un profesor peruano que trabaja en la Universidad del Pacífico. Cómo se ha implementado el derecho a la autodeterminación en estos países, y por supuesto lo problemático que es y cuán alejado, en cierto sentido, está de la idea propiamente de protección del derecho a la autodeterminación en el sentido querido por los representantes de los pueblos indígenas y por los mismos pueblos indígenas. Entonces yo creo que con eso espero haber cubierto un poco la introducción que les puedo dar sobre este tema, pues les digo desde mi perspectiva. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, María Julia, por tu excelente clase. Veo que tenemos aquí varias preguntas. Yo no las puedo ver, no sé cómo verlas. Le tienes que dar chat abajo donde dice chatear, le das allí y vas a ver varias preguntas y comentarios. Acá. Perfecto, qué pena. Tengo, sí, de Luis Villafranca, que dice: en América Latina y de manera particular en Venezuela, los pueblos indígenas son impactados de manera diferenciada y con mayor profundidad por la emergencia humanitaria compleja que se vive en el país. Tanto así que varios informes de ONGs alertan de que estos grupos corren el riesgo de desaparecer. La pregunta: desde su perspectiva, ¿cuáles serían las acciones que deben implementar los estados a corto plazo para garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de los pueblos indígenas? Tenemos la pregunta, voy a leerlas y luego tú ordenas
también las puedes leer tú misma. La siguiente pregunta: la actual destrucción del hábitat de los pueblos indígenas en la Amazonía venezolana, incluso su asesinato por la implementación del arco minero, es un drama terrible. ¿Cómo se puede obtener información y apoyar a los ONG que están defendiéndolas? ¿Cuál sería su recomendación? Tenemos Liliana Cordero. Buenos días. Actualmente en nuestro país tenemos 13 ciudadanos indígenas de la etnia Pemón tras las rejas por motivos políticos. Ellos sufrieron desaparición forzosa en diciembre del año 2019 y actualmente recluidos en el DIGESIN. ¿Cuál sería la vía más expedita que pueda hacer presión internacional al Estado venezolano en ese caso? Tenemos también otra pregunta de ASD. ¿Cómo se decide cuándo el derecho de un pueblo indígena afecta el interés de crecimiento y desarrollo social de una nación? Casi caso de ciertas explotaciones petroleras en territorios indígenas, es decir, cómo valorar o ponderar eso, el desarrollo por una parte y el ecosistema y la existencia del pueblo indígena. José Antonio Quinteiro: no hay duda que hay que preservar los saberes indígenas y su identidad para la diversidad cultural. Sin embargo, no hay mecanismos claros para la interacción de sus sistemas con los del resto de la sociedad. A modo ilustrativo, ¿cómo deben darse las interacciones entre la jurisdicción indígena especial y el ordenamiento jurídico nacional? ¿Cómo hacer para asegurar la interacción de la universidad indígena con el resto del sistema universitario nacional, con el sistema de ciencia y tecnología, la carencia de esos mecanismos por parte de los estados? ¿Cómo se impulsa desde el derecho internacional cuando la mayoría de los instrumentos son soft law? Excelente exposición, felicitaciones profesora, gracias profesora por tan excelente exposición. Bueno, son preguntas bien interesantes, ¿no? Tan interesantes como complejas en realidad y como de difícil respuesta. Pero justamente eso es lo delicioso de este tema de derechos humanos en general, de derecho internacional en buena medida también. El derecho internacional, bueno, vamos, hay gente que incluso dice que no es derecho, ¿no? Es tremendamente complejo en cuanto a su implementación, por supuesto, pero ofrece, a ver, tratando un poco de recoger lo que creo que es el espíritu un poco de transversal de varias preguntas, ofrece un espacio que yo creo que tenemos que aprovechar. Hay, por supuesto, unos mecanismos más duros que otros. La mayoría son bastante blandos, como dice alguno de los compañeros acá, pero son espacios de los que hay que hacer uso. Yo les decía a ustedes que lo que llamamos la diplomacia indígena ha sido, nosotros podemos ver, claro, hay muchas debilidades, claro, estos derechos apenas se encuentran en declaraciones, la mayoría de ellos, los tratados internacionales que tenemos, en particular el Convenio 169, no ha sido adoptado por todos los estados, y tampoco contemplan mecanismos, digamos, son, como dicen algunas personas, son tratados internacionales que no tienen dientes ni garras propiamente, no tienen mecanismos de implementación que sean realmente efectivos, pero a pesar de eso, el desarrollo que han tenido los derechos de los pueblos indígenas es bastante rescatable, yo creo, y ha sido precisamente la lucha de los propios pueblos indígenas que se han hecho escuchar en cuanto foro lo pudieron hacer y lo siguen y lo pueden hacer, lo hacen. Es una lucha de verdad admirable. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es apoyar esa lucha de la manera que podamos, ¿no? Hay ONGs, por supuesto, que trabajan en este tema, y yo creo que una de las cuestiones importantes ya, por ejemplo, cuando se trata de explotación, creo que mencionaban el caso de explotación petrolera en determinadas zonas, cómo compaginarlo con la protección de los pueblos indígenas y de los hábitats que estos pueblos habitan, etc. Hay jurisprudencia, algunos de los casos que yo les mencionaba en realidad hace referencia a explotación petrolera. Entonces yo creo que hacer uso de esta jurisprudencia que ya ha sido desarrollada en el marco de la Organización de Estados Americanos sería fundamental. No es solamente la importancia de esta
creo yo, de estas decisiones no se queda en el caso en concreto, sino que tienen una importancia muy grande, creo, para hacerlas respetar también o intentar hacerlas respetar por las instituciones en los planos nacionales, ¿no? Porque no es únicamente cómo resolver un caso en concreto, sino que se trata de una manera sobre cómo comprender estos derechos. Y ya están bastante claras las directrices que nos dan estas sentencias sobre cómo debemos entender la propiedad de los pueblos indígenas, en particular la propiedad de su territorio, pero yo creo que esto incluso podría entenderse de la propiedad en general, puesto que el artículo que les sirve de punto de pivote es el artículo 21 de la Convención Americana. Es por supuesto un reto gigante, pero pues yo creo que tenemos que hacer uso de lo que tenemos y tratar de, por supuesto, acrecentar los ámbitos en los cuales se puedan generar estas discusiones, pero es un trabajo del día a día y del poco a poco y de ir rescatando, me vino la palabra un poco de manera automática, porque en realidad sí que se está produciendo un retroceso en el reconocimiento de los derechos en los últimos años, no solamente de los pueblos indígenas, sino que hay un retroceso de los derechos humanos en general, ¿no? Y nosotros, por supuesto, está de nuestra mano cada quien desde donde pueda, los académicos en la academia, apoyando a las ONGs, difundiendo el conocimiento y, por supuesto, tratando de influir en las instituciones en la medida en que sea posible. Por ejemplo, me preguntaban sobre cómo compaginar la universidad indígena con el resto del sistema de ciencia y tecnología. Yo creo que la pregunta, por supuesto, me la hacen en el contexto venezolano, y nosotros en el contexto venezolano tenemos que ver toda la situación de lo que estamos viviendo en Venezuela. Con la profesora Mayda, cuando nos visitó y cuando conversamos con los demás venezolanos, pues con quienes estamos en contacto siempre, no podemos negarlo, tenemos que aceptar la realidad. Estamos viviendo en un régimen con características dictatoriales, es decir, tenemos que ver ese contexto en el cual se están desarrollando las cosas, de manera tal que pensar en eso puede ser bastante cuesta arriba, pero hay que tratar de hacerlo, ¿cierto? Y ver experiencias en otros lugares. En América Latina hay experiencias interesantes. Por ejemplo, en Colombia hay historias tristísimas. La manera como se están asesinando a los líderes indígenas en este momento es cruel y no es algo nuevo. Esto está ocurriendo prácticamente siempre. Pero, por ejemplo, la universidad donde yo trabajo, la Universidad de Antioquia, tiene un programa especial de educación para los pueblos indígenas, tiene un programa especial de enseñanza de lengua indígena. Cualquiera puede ir y aprender, creo que ahorita ofrecen 5 lenguas indígenas, y ese tipo de cuestiones son, digamos, replicables en otros lugares y también lo serían en Venezuela. Por supuesto, tenemos que ver el contexto y saber que cuanto esfuerzo hagamos, pues puede verse mitigado por la situación, y sobre todo por la debilidad institucional en la que nos podemos encontrar en este momento. Pero aún así, yo creo que se trata de seguir intentándolo y de seguir, de tratar de rescatar también las buenas intenciones que ha habido de mucha gente en la configuración de normas y también en la configuración de instituciones específicas como la Universidad Indígena, y tratar de integrarlas, pero pues por supuesto que reconozco que no es una tarea sencilla, pero que tenemos un marco tanto teórico como normativo que nos puede servir de base, y bueno, digamos que la mesa está tendida, está puesta para que tratemos de hacer lo que podamos hacer desde nuestro punto de acción, digamos, ¿no? No sé, la verdad es que me quedo un poco sin palabras ante muchas de las preguntas, pero creo que de alguna forma, pues eso es lo que puedo
decirles. Hay una pregunta que me parece muy interesante ya para terminar, que es esta pregunta de José Antonio Quinteiro, que nos habla sobre cómo compaginar, si la entiendo bien, y creo que sí, las normativas nacionales, en particular, por ejemplo, lo que tiene que ver con las jurisdicciones nacionales clásicas con las jurisdicciones indígenas y la posibilidad de que no es otra cosa que la posibilidad de que los pueblos indígenas sean capaces, no, se les posibilite aplicar sus propias normativas para decidir sobre los casos y las materias que les afectan directamente. Este es uno, tal vez, de los retos más grandes, yo creo. Pues yo creo que tenemos que hacer propuestas en concreto. Cuando existan casos, tratar de resolver estos casos. Yo, por ejemplo, les comentaba que a mí me interesa mucho el tema de patrimonio indígena y patrimonio en general, patrimonio cultural y los pueblos indígenas. Y por cuestiones del mundo, pues yo ahora trabajo en Derecho Internacional Privado, aunque yo vengo del Derecho Internacional Público, pero mi enfoque ahora es, digamos, que el prisma a través del cual veo muchas cosas en Derecho Internacional Privado. Y, por ejemplo, ustedes, si han trabajado con Derecho Internacional Privado, que lo tienen que haber visto en el pregrado, pues quienes estudiaron Derecho sabrán que es bastante complejo pensar que puedan reconocerse derechos de los pueblos indígenas desde la perspectiva del derecho internacional privado. Sin embargo, para mí están completamente unidos. Es decir, yo creo que un deber necesario del derecho internacional privado es observar la diversidad jurídica que viene de la mano de la diversidad cultural que nosotros tenemos en América Latina. Y justamente en eso estoy tratando de trabajar en estos momentos. Yo estoy tratando de hacer propuestas para que el sistema de derecho internacional privado latinoamericano, que sobre todo ha tenido lugar en la Organización de Estados Americanos, y los venezolanos fueron muy activos y lo siguen siendo muy activos en materia de derecho internacional privado, presten atención a la necesidad de considerar ese interés, esa diversidad legislativa que viene de la mano de los derechos de los pueblos indígenas. Y yo como persona que trabaja con derecho internacional privado y que bueno, escribo y que tengo que hacer investigaciones, etcétera, pues dentro de lo que puedo, que es, digamos, las herramientas que yo poseo, estoy tratando de que eso ocurra, por ejemplo, ¿no? Que es una cuestión muy, muy concreta, que existan en el derecho internacional privado mecanismos también que permitan considerar la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas para resolver los casos en los cuales ellos se vean comprometidos sus intereses o sus derechos. Entonces yo creo que es un trabajo de todos un poco tratar de orientar nuestra labor en ese sentido. No sé si estoy respondiendo a las preguntas, pero de una forma plenamente satisfactoria, pero digamos que es lo que yo creo que les puedo decir. Yo creo que... Excelente, profesora. Muchas gracias, de verdad, por su respuesta. Tenemos una intervención más por parte de Carlos Guerra. Carlos, puedes activar tu micrófono y hacer tu intervención. Perfecto, por el micrófono. Vale, gracias, Nelson. Lo voy a hacer como súper puntual. Hay dos situaciones. Habla Carlos Guerra, desde Santiago de Chile. Sí. Hay dos situaciones y me voy como a la parte práctica. En Valencia, por ejemplo, hay como un éxodo masivo de comunidades indígenas desde sus territorios hasta la parte de Valencia, ¿no? Estado Carabobo. Eso allá. Pero en la búsqueda sobre todo de un contexto de mejor calidad de vida, ¿no? Y en el ámbito internacional, sobre todo aquí en Chile, está el problema de las comunidades mapuches. Es decir, sabemos que estamos como en un gobierno muy empresarial y el gobierno ha vendido algunos terrenos que son de hábitat de la comunidad mapuche. ¿Existe algún marco jurídico, normativo o jurisprudencia, antecedentes que
puedan dar como una estabilidad a este tema del desplazamiento de las comunidades indígenas. La jurisprudencia de la Corte Interamericana es fundamental y han tratado casos muy similares. Por ejemplo, los casos referidos a Paraguay han sido sobre desplazamiento forzoso, que eran poblaciones del Chaco paraguayo que dejaron sus poblaciones precisamente, sus territorios precisamente porque fueron forzados por utilización de sus tierras. Claro, este trabajo, ¿qué te puedo decir yo en relación con...? Es un reto gigante, porque, por ejemplo, yo les mencionaba, tenemos esta jurisprudencia y a mi modo de ver una de las mejores sentencias, mejor elaboradas que podemos encontrar a nivel mundial en realidad, que se refiere al tema de los derechos indígenas, es Agustín versus Nicaragua. Pero justamente, pues, releyendo cosas y preparándome para conversar hoy con ustedes, escuchaba una declaración de una de las indígenas que ha estado trabajando con este tema desde el comienzo, una abogada en este año, en el año 2020, en febrero, hicieron una reunión y conversaron, y aún no se ha implementado todavía esa sentencia plenamente. El Estado, el gobierno decidió, bueno, sí, por supuesto, vamos a implementar la sentencia, vamos a comenzar un proceso, una mesa de negociación, hicieron una mesa de negociación, establecieron 5 pasos que debían seguirse, se delimitaron las tierras, que era una de las primeras cosas que tenían que hacer, se entregaron títulos, que era otra de las cuestiones que tenía que hacerse, pero se quedaron en el último paso, que se estableció como último paso, que era lo que ellos llaman saneamiento, es decir, garantizar que los terceros que puedan estar reclamando derechos sobre el territorio se queden quietos, ¿no? Y eso es, básicamente, pues, por ejemplo, han realizado bienhechurías en el terreno, o han estado allí durante cierto tiempo, y de alguna forma puede decirse que haya nacido algún derecho en relación con esos terrenos, entonces se les paga la indemnización que corresponda, de manera que ellos sientan y estén convencidos de que, pues, no hay ningún derecho que reclamar en los territorios. Eso aún no se ha conseguido desde el año 2001, de la sentencia, hasta hoy. Todavía no. Y peor aún, continúa habiendo invasiones de lo que ellos llaman los colonos, es decir, de no indígenas, y en muchos casos se trata de personas que están invadiendo los territorios de los pueblos indígenas porque son pagadas por grandes terratenientes o por empresas que quieren explotar la madera, por ejemplo, que quieren explotar un río para sacar agua, etcétera, y que pues el problema sigue estando allí. Y como les digo, por ejemplo, pues muchos líderes indígenas, incluso acá en Colombia, donde ha habido cierto desarrollo jurisprudencial con la Corte Constitucional, que ellos sobre todo en los primeros años, fue una corte bastante progresista, pero sigue estando el problema. Y a mí, yo siento muchísimo, Carlos, no poder decirte más que tenemos herramientas, que yo les mostré hoy algunas de ellas, que el sistema interamericano tiene una jurisprudencia sólida en esta materia, una jurisprudencia muy importante, muy interesante, como les digo, de las mejores en el mundo, que tenemos algunas normas desarrolladas en el plano internacional, pero algunas de esas normas están incluso a nivel constitucional. Ves el caso venezolano, el caso colombiano, el caso boliviano, etcétera. Los tenemos también en los planos nacionales, incluso constitucional. Y esto es una cuestión que va más allá del caso estrictamente, creo yo, del caso estrictamente indígena, es tratar de luchar por la implementación de esos derechos. Vías concretas, yo creo que la mejor vía es tratar de llegar, por supuesto, a la Corte Interamericana, como a la Comisión Interamericana, por supuesto, primero, y después, pues si la Comisión lo considera necesario, pues pasar a la Corte, pero hacer uso de las herramientas que tenemos, tanto normativas propiamente como de desarrollo jurisprudencial en la Corte
la Corte Interamericana. Y creo que el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA nos lo ha demostrado, nos lo continúa demostrando, que es un ámbito, es un espacio del cual hay que hacer uso, no únicamente para la solución concreta de determinados casos, sino porque es necesario que hagamos uso de esos espacios que están ahí, también, si se quiere, de una forma simbólica, yo creo, es necesario que lo hagamos. Y yo creo que esa sería, de alguna forma, la vía, en el caso venezolano, la vía a la que igual podría recurrirse, y en el caso chileno también. Entonces, pues si me preguntas por acciones concretas, yo creo que tenemos que pensar en la vía interamericana. Por supuesto, habría que ver el caso en concreto y sus detalles, pero definitivamente esa ha sido y sigue siendo un apoyo muy importante en América Latina. Yo creo que el sistema interamericano, además de que no es solamente la Corte, la Comisión sigue teniendo, tiene competencia más allá de la Convención Americana para que también los derechos contemplados en la Declaración sean tenidos en cuenta. Y vamos, la jurisprudencia y la idea del corpus juris internacional nos sirve de fundamento. Yo creo que hay cómo hacerlo, y si hay alguna vía, pues tiene que ser esa. Y precisamente porque esa vía está ahí cuando los estados fallan, y precisamente eso es lo que tú nos estás diciendo que los estados están fallando, y es así. Entonces tenemos esa vía, yo creo que esa sería. Gracias, María Julia. Veo que tenemos una pregunta aquí de Vilca. En el caso de los Pemones, donde ellos y sus tierras están siendo masacrados, no vemos por parte de organismos internacionales una postura clara y fuerte en defensa de sus derechos humanos. ¿Qué más debe ocurrir para que estas organizaciones realmente logren protegerlos y no esperar a que desaparezcan? ¿Qué puedo decir, Vilca? Vamos, ¿qué podemos hacer? Dios, es un reto gigante que va más allá. Yo creo que una de las cosas que puede, si yo algunas veces pienso que tal vez termina uno sintiéndose peor, pero es que necesariamente tenemos que conocer cuál es el desarrollo normativo y el desarrollo institucional que ha tenido lugar, y ese es un primer paso, estar informados, saber realmente cuáles son las herramientas que se tienen. Digo que algunas veces es un poco frustrante porque esas herramientas han demostrado en muchos casos no ser suficientes, pero es que son las herramientas que tenemos que tratar de que sean tenidas en cuenta. Y por supuesto, otro asunto importante que yo creo que a veces nos pasa, es que a veces creo que el derecho es muy importante, el derecho es fundamental para muchas cosas, pero el derecho no lo es todo. Es lo que creo. Las herramientas jurídicas son fundamentales, son vitales. Ha habido en materia de derechos de los pueblos indígenas un desarrollo en el ámbito jurídico muy importante, pero hay otras herramientas también, y yo creo que tú lo sabes bastante bien, lo sabemos todos bastante bien, las herramientas políticas, las herramientas de formación en diferentes ámbitos. Yo lo que quisiera que no ocurra es, creo que lo que subyace un poco en tu idea de forma implícita, que es que desaparezcan. No podemos esperar a que los pueblos indígenas desaparezcan, como no podemos esperar a que las mujeres las poblaciones vulnerables en general desaparezcan para defender sus derechos. Y vamos, ejemplos hay por montón, ¿no? de las violaciones de estos derechos, pero no más que la lucha que podamos hacer cada uno desde su ámbito propio de acción, como les digo, y de tratar de apoyarnos en red, y las ONGs y las instituciones públicas que tienen interés en esto, que siempre hay algunas personas que están interesadas, y tratar de aunar esfuerzos. Hola. Bueno, excelente. Muchas gracias, profesora. Ya estamos... ¿Aló? ¿Me escucha bien? Ahora sí. ¿Aló? Sí, ahora sí. Ah, perfecto. Bueno, queremos agradecerle, profesora, de verdad, por su intervención. Excelente, de verdad.
Queremos agradecer a todos los estudiantes que han participado el día de hoy. Y bueno, ya nos comunicaremos por el grupo de WhatsApp, les notificaremos en lo que esté disponible la clase en el canal de YouTube. También se la enviaremos, profesora, para que usted la tenga en su registro. Y bueno, cualquier cosa, en esta oportunidad va a haber quiz. Ya la profesora ha enviado 5 preguntitas que también se las vamos a compartir una vez esté disponible la clase en YouTube. Y bueno, seguimos en contacto por vía WhatsApp. Profesora, Perfecto. una vez, muchas gracias por su invitación. Gracias a ustedes y estoy a la orden. Muy agradecido. Gracias a ustedes. Excelente, muchas gracias. Bueno, hemos terminado la reunión. Estén muy bien. Buen día. Antonio.